física y básicamente el calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Entonces, hay lo que hemos comentado, la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se pierde, solamente se transforma. Por supuesto, los cuerpos calientes se enfrían y los fríos se calientan, y pues se produce un equilibrio térmico, de modo que en todos casos, esta ecuación es la ecuación básica. El calor ganado por alguien que estaba frío y gana calor será igual al calor perdido por el que estaba caliente y pierde calor. Se llama la ecuación del equilibrio térmico. La ecuación del equilibrio térmico. En otras palabras, la sumatoria de calor en el equilibrio térmico es igual a cero. El calor ganado es igual al calor perdido. El calor ganado es igual al calor perdido. Eso porque el calor es una forma de energía. Básicamente eso es la definición más general. El calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Hay dos formas en las cuales un cuerpo puede ganar o perder calor. Una de ellas se llama el calor sensible. El calor sensible. Esta es la fórmula del calor sensible. Lo voy a remarcar. Calor sensible. Donde Q mayúscula es el calor ganado o perdido. Q mayúscula es el calor ganado o perdido. M, como está aquí, es una masa cualquiera. Esta masa puede recibir una cantidad de calor y, por supuesto, incrementa la temperatura. O al contrario, si pierde calor, baja la temperatura. Eso sucede en el calor sensible. Q es la cantidad de calor ganada o perdida. M es la masa que se está calentando o se está enfriando. C, veremos más adelante lo que significa, pero se llama calor específico. Calor específico. Y delta T es la variación de temperatura. Esta fórmula que está en el cuadro se llama calor sensible. Entonces dice, el calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura. Con cambio de temperatura. O sea, aquí en la fórmula ustedes pueden ver esto que es fundamental. Cambia la temperatura. El calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero no cambia el estado. Si es líquido, sigue siendo líquido. Si es gas, sigue siendo gas. Y si es sólido, sigue siendo sólido. No cambia de estado, es decir, no pasa de sólido a líquido ni de líquido a vapor. Voy a repetir dos veces más y después voy a preguntar a algunos de los presentes. Calor sensible, esto que he puesto aquí en marco. El calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, esta delta T, pero no cambia el estado. Calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero no cambia el estado. Una vez más y después voy a preguntar. Calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero no cambia el estado. Bien, ahora sí. Invito, por ejemplo, Daniel Menacho. ¿Está presente? Daniel. No está. Javier Miranda. Tampoco está.
Madelaine Chirilla. Madelaine Chirilla. No está. Karen Chambi. Aquí estoy, ingeniero. Buenas tardes. Karen Chambi. ¿Qué es el calor Buenas sensible? tardes, ingeniero. El calor sensible es el calor ganado o perdido, o sea, que tiene cambio de temperatura, pero, o sea, no cambia su estado. O sea, si es líquido, sigue siendo líquido. Si es gas, sigue siendo gaseoso, y si es sólido, sigue siendo sólido. Pero, o sea, tiene sí una diferencia de temperatura. Excelente. Ese es el calor sensible. Excelente. Eso es. Entonces, el calor sensible, como dijo Karen, es el calor ganado o perdido. Con cambio de temperatura, en la fórmula ven ustedes una variación de temperatura, con cambio de temperatura, pero no cambia el estado. Excelente, Karen. Denis Montaño. Denis Montaño no está presente. Bien. Danila Pedrazas. Danila de Jesús Pedrazas. No está. Roxana Pérez. Roxana Pérez. No está. Jorge Eduardo Ripalda. Jorge Eduardo Ripalda. Jorge Eduardo Ripalda. No está. Renan Rosales. Renan Rosales. No está. Lian Vargas. Lian Vargas. No está. Leonardo Arteaga. Aquí, ingeniero. Leonardo, ¿qué es el calor sensible? Es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero no cambia su estado. Excelente, eso es. Y finalmente, Diego Dávalos. Diego Dávalos. No está. Bien, entonces vamos a continuar. Eso es el calor sensible. La fórmula esta que he puesto en marco es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, aquí está el cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. La otra forma de calor se llama calor latente. Calor latente. Aquí lo voy a enmarcar a la parte final, a la derecha. Este es el calor latente. En el calor latente, Q es la cantidad de calor, ganado o perdido. Q es la cantidad de calor ganada o perdido. M es la masa en cuestión, la masa que está ganando o está perdiendo calor. Y L es el calor de transformación, el calor de transformación. L es el calor de transformación. Puede ser, por ejemplo, calor de fusión. Aquí en el cuadrito se está viendo que un sólido puede pasar a líquido. Ah, entonces cambia de estado. Era sólido, pasa a líquido. Eso es cambio de estado. Eso es con calor latente. Cambia de estado. El líquido, agua, puede pasar a vapor. Ah, era líquido, pasa a vapor. Cambia de estado. Eso es calor latente. O a la inversa. El vapor puede pasar a líquido. En la condensación, cambia de estado. Eso es calor latente. O el líquido pasa a sólido. Cuando se congela, el agua en una nevera, una congeladora, solidificación. Eso es cambio de estado.
Entonces, esos son ejemplos de cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a vapor, o a la inversa, de vapor a líquido o de líquido a sólido. Son cambios de estado. Para eso se requiere dar calor o quitar calor. Entonces voy a resumir el calor latente y después voy a preguntar. El calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura. Como ven, en la fórmula no hay cambio de temperatura. Sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Voy a repetir 2 veces más. El calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. El calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Una vez más, el calor latente, Q, es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Muy bien. Entonces voy a preguntar a Rubén Valdezama. ¿Está presente? Rubén. Buenas tardes, ingeniero. Sí. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué es el calor latente? Es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Excelente. Muy bien, muy bien. Anotado. Correcto, está muy bien. José Carlos de las Muñecas. José Carlos. No está. Juan Gabriel Ferrufino. Presente, hijo. Juan Gabriel, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o calor perdido, que es el sin cambio de temperatura, pero cambia su estado. Excelente, muy bien, así es. Así es. Yoseli Mayra Gutiérrez. Yoseli Mayra Gutiérrez, ¿está presente? Yoseli. No está. Michael Humérez. Michelle Humérez. Presente, ingeniero. Michelle Humérez, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido, sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Excelente, eso es. José Damián Hurtado. José Damián Hurtado. Aquí, ingeniero. José Damián, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Excelente. Y finalmente, Jorge Eric Montero. Jorge Eric Montero. Aquí, ingeniero. ¿Qué es el calor latente? Es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Muy bien. Excelente. Buena la participación. Básicamente eso sería todo, esta clase, porque estamos hablando de calorimetría, de calor en física. Hay 2 formas de ganar o perder calor: calor latente o calor sensible. El calor sensible, como el nombre indica, sensible, cambia la temperatura, pero no cambia el estado. Y el calor latente, no cambia la temperatura, pero sí cambia el estado. Bien, entonces con esa introducción que ya está muy buena y ha sido un buen inicio, digamos, global de lo que vamos a ver, veremos lo siguiente. Bien, está eso, por una parte. Voy a ver aquí. Bien. El calor es una forma de energía. Ya dijimos la ley de conservación de la energía. Es una ley muy general y, por supuesto, todo estudiante de física tiene que saberlo eso, que el calor es una forma de energía. Aquí estamos viendo algunas formas de energía. Hay, por ejemplo, energía mecánica.
Normalmente la energía mecánica se refiere a la energía potencial y cinética, ¿no? Cuando un cuerpo cambia su altura, entonces cambia su energía potencial. Y cinética, cuando un cuerpo adquiere velocidad, adquiere energía cinética. O baja la velocidad, baja la energía cinética. Entonces normalmente se llama energía mecánica. Otra forma de energía es la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, como ustedes saben, se produce por una diferencia de potencial y por supuesto la energía eléctrica está en todas las instalaciones eléctricas, motores eléctricos, calefones eléctricos, planchas eléctricas, etc. También tenemos la energía térmica. La energía térmica, básicamente lo que estamos viendo en esta clase, es una forma de energía, el calor, el calor. La Tierra, por ejemplo, el planeta Tierra tiene energía térmica. Cuando uno se introduce cavando un túnel vertical hacia abajo, entonces cada vez que está más al centro hay energía calorífica. Algunos físicos están tratando de aprovechar esa energía térmica de la Tierra. Energía luminosa. Un tubo fluorescente, ahora modernamente la luz en base a diodos, que se llama focos LED, energía luminosa. El átomo está constituido por un núcleo y una envoltura. En el núcleo están los protones y neutrones y otros corpúsculos mucho más pequeños. Entonces, cuando se hace una fisión o fusión de ese átomo, se desprende energía nuclear. Por supuesto, también energía química. Energía química, que evidentemente cuando reaccionan o se combinan o se desagregan elementos de la naturaleza, se produce una energía química. No son todas, hay muchas formas de energía que aquí no están. Por ejemplo, la energía eólica, que es la energía del viento. El viento es una fuerza, por supuesto, que mueve el aire, se llama la energía eólica. O la energía interna, que todo cuerpo tiene de por sí una energía interna que también se puede considerar. Vamos a ver un poquito más esto de las energías porque es muy interesante. Voy a borrar el cuadrito este. Ya. Entonces, energía. Como aquí estamos viendo en el apunte, la energía responde o es responsable de todos los cambios que pasan en nuestro alrededor. La energía, en realidad, es la capacidad de producir trabajo, por eso de todos los cambios. Y el principio básico que hemos comentado, que es el principio de conservación de la energía, se llama la ley de conservación de la energía, que como ya vimos, dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Con respecto a lo anterior, tenemos aquí, por ejemplo, otras formas de energía, ¿no?, que también estamos considerando. La energía mecánica. La energía mecánica. Este es lo que tienen los cuerpos en movimiento. El viento, como les decía, energía potencial, energía cinética, es la energía mecánica. Energía calorífica o térmica, que llamaban en el otro cuadro, es la que se presenta en forma de calor. Una estufa, un horno microondas, una plancha eléctrica, etcétera, son energía térmica. Energía luminosa es la que tienen los cuerpos que emiten luz. Energía luminosa. Energía química es la que tienen los alimentos o los combustibles, el carbón. Por ejemplo, no sé qué han almorzado, pero de todos modos, cada alimento tiene un contenido calorífico que es energía, ¿no?, que se mide en calorías. Por ejemplo, no es lo mismo comer una banana que una papa. Una papa tiene poca energía, una banana tiene mucha energía. Habría que ver, comerse una banana es equivalente a comerse unas 5 papas en contenido energético. Energía eléctrica es lo que se usa en muchas máquinas para funcionar y también, el motor eléctrico, ¿no?, licuadoras, batidoras, lavadoras, secadoras, etc. Y la energía sonora es la que produce sonido.
que también es energía. Bueno, simplemente como información, estas formas de energía. Aquí voy a hacer un breve comentario acerca de la energía y la materia. La materia se ve, la energía no se ve. Por ejemplo, hablando de energía luminosa, la luz no se ve, ¿no? Claro, uno diría, oye, yo veo la luz. No, no se ve. Imagínense que estaríamos en completas tinieblas. Imagínense que estamos a medianoche. No hay ninguna fuente luminosa, no hay ningún foco, no hay nada, no hay noche de luna, todo oscuro. O simplemente estamos en nuestra vivienda, en un cuarto, en un dormitorio, en un comedor, en completas, todo tapado con cortina a medianoche. Entonces, no se ve nada. Cuando se emite luz, se enciende un foco, por ejemplo, y se produce energía luminosa, lo que no se ve es la luz. Se ven los objetos y las sombras que la luz proyecta. Si estamos en un comedor, veremos las mesas, las sillas, qué sé yo, los cubiertos. O si estamos en un dormitorio, podemos ver, qué sé yo, un espejo, un catre, un ropero, etc. Entonces, por eso, en cuanto a la creación del universo, hay un texto que está en Hebreos 11:3, que escribió el apóstol Pablo, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, los que aceptamos la teoría creacionista, estamos de acuerdo con esto, y evidentemente esta frase, escrita hace muchísimos años, es como que ningún físico ha dicho. La energía no se ve. Entonces, Dios, que es energía y crea la energía, de la energía creó la materia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, la constitución del universo. Evidentemente hay otras teorías, la del famoso Big Bang, que hubo una gran explosión y se ordenó el planeta, que también algunos creen, y bueno, tienen derecho a creerlo, pero es más difícil de explicar que de un desorden, sin que haya alguien que ordene, puede estar en orden. Pero bueno, simplemente un comentario. Entonces, hablamos, el calor es como una forma de energía. Y también otras definiciones que hemos dicho en física muchas veces es que la física es la ciencia de las magnitudes. La física es la ciencia de las magnitudes. Es decir, física estudia todo lo que se puede medir. En física se estudia todo lo que se puede medir. Entonces, es importante saber en qué se mide. Lo que se habla más bien, en lugar de hablar de calor simplemente, se habla de lo que es la cantidad de calor. La cantidad de calor. Entonces, eso es lo que aquí vamos a resaltar, que estamos viendo las unidades de la cantidad de calor. Una de ellas es la caloría. La caloría, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cantidad de calor que se entrega a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Aquí en el recipiente tenemos 1 gramo de agua. 1 gramo de agua. Aquí. En este recipiente existe 1 gramo de agua. Y a ese gramo de agua se le entrega una cantidad de calor. Una cantidad de calor. Esa cantidad de calor, pues, que podemos llamarlo Q. Entonces, ¿cuándo es una caloría? Esta Q es una caloría cuando este calor entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Por ejemplo, si está a 20, eleva a 21. O sea, el incremento de temperatura es de 1 grado centígrado. El incremento de temperatura es de 1 grado centígrado. El delta T, por decirlo así, es de 1 grado centígrado. Por eso, la caloría se define de esta manera. Una caloría es la cantidad de calor, esta Q,
que entregado a 1 gramo de agua, 1 gramo de agua en el recipiente, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, esa es una caloría. Una caloría es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Eso es una caloría. La otra unidad es la kilocaloría. Si aquí ponemos, por ejemplo, queremos saber cómo se define una kilocaloría. Aquí pondríamos K. Una kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Como ven, es básicamente casi idéntico. No, una kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Son las unidades más comunes de medir la cantidad de calor. Y la otra unidad se llama BTU. Es unidades del sistema inglés. BTU. British Thermical Units. Unidades térmicas británicas. Entonces, un BTU, un BTU, en este caso sería un BTU. Un BTU sería la cantidad de calor. Un BTU. La cantidad de calor. Un BTU. Unidades térmicas británicas. Un BTU es la cantidad de calor que entregado a 1 libra, de agua, entregado a 1 libra de agua, lo voy a hacer más pequeñito, es la cantidad de calor que entregado a 1 libra de agua. Así, aquí en el recipiente existe una masa de 1 libra de agua. Bueno, 1 libra. Eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit, porque es del sistema inglés. Como ven, la idea es la misma. No, la idea es la misma. Un BTU es la cantidad de calor que entregado a 1 libra de agua eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Eso es. Bien. Entonces, esa es la unidad de la cantidad de calor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo referente a las unidades de la cantidad de calor. La cantidad de calor se divide en caloría, kilocaloría y BTU, unidades térmicas británicas. Muy bien, entonces continuamos. Unidades de cantidad de calor, caloría, kilocaloría y BTU. Bien. Aquí he puesto un poco más de la explicación de lo que es el calor latente y el calor sensible. Calor sensible. Q es la cantidad de calor. M, la masa. C, el calor específico. Y la diferencia de temperatura es temperatura final, no temperatura inicial. Como han dicho varios muy bien, el calor sensible es el calor ganado o perdido donde cambia la temperatura, pero no el estado. En cambio, el calor latente, Q es igual a la masa M por L. L es el calor de transformación.
El calor latente cambia el estado y no la temperatura. Aquí un ejemplo, que después lo veremos con un problema. Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un líquido, que puede ser agua, a la temperatura de menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados. Y se quiere llevar a vapor, a la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, aquí está la condición inicial. Está aquí. Está a 20 grados centígrados. O hacemos de la siguiente manera. Este líquido está en estado, este cuerpo está en estado sólido a menos 20 grados centígrados y se quiere llevar a vapor, aquí, a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Es imposible directamente transformar el hielo, si es agua, en vapor. Es un proceso. Primero se calienta. Se calienta hasta 0 grados centígrados. Se calienta hasta 0 grados centígrados. Este calor, o sea, para convertirlo aquí hasta 100 grados centígrados, hay que entregar una cantidad de calor. Se está transformando de menos 20 a 0. Ese calor, ¿será calor sensible o calor latente? Calor latente. Calor sensible, Sensible. porque hay cambio de temperatura, pero todavía no hubo cambio de estado. Exactamente. Está pasando de menos 20 a 0. Es calor sensible. Luego, no se puede directamente fundir, pero hay que entregarle el calor. Para esto, si quieren, lo podemos hacer aquí, una flechita. Para esto se está entregando aquí, no importa que lo sea de arriba para hacia abajo, no importa. Entonces, aquí se ha entregado un calor, una cantidad de calor sensible. Cuando ya está a 0 grados, para volverlo líquido, hay que entregar otra cantidad de calor. Aquí también entonces se tiene que entregar otra cantidad de calor. Este sí estaba a 0 grados, pero para que de sólido pase a líquido hay que entregarle el calor, ¿no? Hay que entregarle el calor. Ese calor se entrega a temperatura constante. Estaba a 0 grados y sigue a 0 grados. Este es un calor latente. Latente. Ahora, se quiere llevar a vapor. El agua no hierve a 0 grados centígrados. No hierve. Tiene que calentarse hasta 100 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos que entregar otra cantidad de calor. Este calor para calentar el agua de 0 a 100 es calor sensible, porque cambia de temperatura de 0 a 100. Y luego se puede tener para transformar en vapor. Ya está el agua a 100 grados centígrados, pero queremos vapor. Se entrega otra cantidad de calor. Este calor sí sería también calor latente. Entonces, es muy importante, no es complicado, darse cuenta si cambia o no cambia la temperatura. Si cambia la temperatura, es calor sensible. Si no cambia, es calor latente. Entonces, este es un ejemplo más de cómo es el calor sensible y el calor latente, ¿no? Es todo un proceso que se ha hecho. En todo caso, quedan las fórmulas estas, la fórmula del calor sensible y del calor latente. No es lo mismo, por ejemplo, volviendo al caso anterior, aquí, no, aquí, ¿no? Por ejemplo, si aquí entregamos una cantidad de calor, aquí,
la cantidad de calor entregada, que sea una caloría. La cantidad de calor entregada, Q, igual una caloría. Pero si no, si en lugar de ser 1 gramo, fueran 10 gramos, ¿será que la temperatura va a subir 1 grado más o menos? Entregamos una cantidad de calor de una caloría a 10 gramos de agua. ¿Subirá la temperatura de 1 grado o no? No. No, va a ser menos porque es más agua. Si fueran 100 gramos de agua, mucho menos. O sea, depende también de la masa. Depende de la masa, ¿no? Si es más masa, va a ser menos temperatura. O si es menos masa, puede ser más temperatura. Entonces, depende de la masa. También depende de la cantidad, el cambio de temperatura ese delta T que estamos diciendo, va a depender, por supuesto, de la cantidad de calor. Si en lugar de dar una caloría, damos 10 calorías, será diferente. Entonces, por eso se ha definido lo que se llama el calor específico que está aquí, que es otra definición, el calor específico aquí. Esta. Calor específico. Esta es la fórmula. Es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Esta es la fórmula. El calor específico se pone simplemente C. Es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Todos los elementos, todos los compuestos tienen ya su propio calor específico que se puede medir, determinar, etc. Hubiéramos tenido que verlo en laboratorio o de repente lo vemos con algún simulador también. Entonces, el calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Esta es la fórmula. Calor específico. La cantidad de calor, Q, entregado por unidad de masa, M, y por grado de temperatura. Está escrito en el fondo amarillo. Está escrito en el fondo amarillo lo que es el calor específico, la definición. Calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Y todos los elementos y compuestos tienen su calor específico, que eso lo puede ir aprendiendo con la práctica o simplemente ver en las tablas. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1. El calor específico del hielo es 0,5. El calor específico del cobre, no me acuerdo, pero sí se puede ver en las tablas. No es necesario memorizar los calores específicos del agua y del hielo, sí, porque no se acuerda, pero no es necesario, pero sí están tabulados. En resumen, el calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Eso es. Bueno, creo que es hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien, vamos a ver algún problema.